Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Álvaro Coa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Pasardi. Lucía es profesora de yoga y ha tenido formación en un montón de disciplinas de movimiento diferentes. Ha hecho baile, ha hecho teatro, le encanta la música. También se ha formado, por supuesto, en un montón de disciplinas distintas del yoga y actualmente se dedica a dar clases de yoga y enseñar a sus alumnos y alumnas a cómo autorregular sus emociones a través del cuerpo y de las distintas posturas que ofrece el yoga, complementándolo con todo el resto de formación que tiene. En la entrevista tratamos estos temas. Empezamos hablando sobre los beneficios del yoga respecto a una rutina de estiramientos normal. Hablamos sobre cómo cambiar nuestro estado anímico, nuestras emociones a través de las posturas que nos ofrece el yoga. También qué necesidades satisface el yoga. Con todo el boom que ha pegado de repente con la moda del yoga, Lucía nos explica cuál es la necesidad que satisface en las personas y cuál es su opinión respecto a esto, cómo superar el miedo al juicio a la hora de expresarnos y de exponernos en una práctica de movimiento delante de otras personas, y Lucía nos habla de las resistencias que tiene ella personalmente y cómo las consigue superar. Y luego hablamos sobre otros temas también que añaden a la entrevista, sobre beneficios de practicar solo, cuál es el propósito de la repetición en el yoga y mucho más. Así que sin más, te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes. Si te gusta, deja un like en el vídeo y si te gusta mucho el podcast, puedes suscribirte también al canal. Espero que te guste. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con Lucía Pasardi. Lucía, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mira, quería empezar la entrevista por una pregunta que yo siempre tengo en mi cabeza, porque yo me dedico al entrenamiento, y es, cuando vemos una clase de yoga desde fuera, podemos ver que consiste en unos ejercicios físicos y en unos ejercicios a veces de meditación, también de estiramientos, algunos un poco de fuerza. Uh-huh. ¿En qué se diferencia una rutina de estiramientos normal, habitual, del yoga? ¿Qué es lo que añade el yoga? Varias cosas. A ver, por un lado, el yoga pretende llevarnos a un estado de más calma mental. Eso es como la primera premisa del yoga, que está en los Yoga Sutras, que es el texto clásico del yoga, escrito hace 2000 años. Dice que el yoga detiene o va hacia detener las fluctuaciones mentales. Entonces, se supone que todo lo que hacemos en esas secuencias de ejercicios están ordenados, están puestos de tal manera para que lleguemos a ese estado más calmado. Y a lo mejor una rutina de estiramientos y ejercicios también puede tener este objetivo, también puede ser, pero además ahí está la parte ética, ¿no?, del yoga, que es que, en este texto también están recogidos un código ético para el yogi. Uh-huh. Y que son pues unos preceptos, unos principios de cómo te relacionas con el mundo y cómo te relacionas contigo mismo. Esto a mí me da mucho apuro enseñarlo, la verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece, primero, que yo no soy quien para dar ejemplo en muchas cosas, sinceramente. O sea, me parece que es algo como para trabajarlo toda la vida y, bueno, es como un lugar hacia donde vamos, ¿no? Esa ética. Cuenta el camino. Sí. Y luego también porque creo que es quizás el aspecto que está más relacionado con una cultura, con un aspecto cultural que no es nuestra cultura, que no estamos en relación con eso, y que a lo mejor la gente aquí trae sus propios preceptos de su religión cristiana y también están muy bien. Entonces ahí es donde yo digo, pues a lo mejor ¿de qué sirve hablar de esto si esta persona ya lo trae consigo a través de su propia cultura, ¿no?, del cristianismo o de otra cultura o de sus propios valores éticos que tenga esa persona, que a lo mejor los ha aprendido, yo que sé, en los scouts o... Sí, ¿no? Y le sirven, claro. Y le sirven, sí. Y entonces, ¿qué es lo que el yoga añade? ¿Dirías que añade esa parte de filosofía, de mentalidad también, para buscar un estado interno, más que hacer unos ejercicios, ¿no? Sí. ¿Y esos estados internos siempre son los mismos los que busca el yoga? ¿O yo puedo, imagínate que tengo un día muy estresado y
y yo quiero buscar un estado de relajación. Y luego hay otra persona que tiene un día que no tiene nada de energía. Claro. Y busca un estado de energizarse un poquito más. Claro. ¿Hay determinadas posturas o asanas que podemos hacer en función de cómo nos queramos sentir? Sí, totalmente. Ahí está el yoga de la autorregulación, ¿no? Digamos, claro. Y que juega mucho con el sistema nervioso. Entonces, claro, hay asanas que están más enfocados en despertar ciertas cualidades en el cuerpo que nos abren, que nos activan, que nos llevan más al sistema simpático, quiero decir. Y hay asanas que nos relajan, los que asanas nos calman. Son las posturas, ¿no? Son los las posturas, ejercicios que se hacen. Sí. De hecho, bueno, explicado muy básicamente, pero digamos que todo lo que son flexiones hacia adelante, todo lo que nos lleva a flexionarnos hacia adelante, a recogernos, incluso las invertidas también, alargan las exhalaciones. Y la exhalación está más relacionada con la frecuencia parasimpática. Eso nos baja, nos calma, y como tú decías, si vienes de un estado de mucha agitación, de mucha actividad mental y física, o las dos, estos ejercicios te van a llevar a habitar más la frecuencia parasimpática y a calmar. Y si estás más seta, más aplatanado y necesitas activarte, pues vamos a hacer asanas que tengan más aperturas, que las aperturas nos ayudan a poner foco en la inspiración, y alargar la inspiración nos lleva más a la frecuencia simpática, nos hace habitar más la frecuencia simpática del sistema nervioso. Entonces eso, los asanas no son solo ejercicios, es que tienen un efecto en nuestra respiración. Las aperturas, explicado muy básicamente, nos ponen más foco en la inspiración y hacen que ésta se alargue y nos activan, y las flexiones hacia adelante nos calman, nos relajan, nos llevan a la interiorización, a la introspección. ¿Es por eso por lo que en una secuencia de yoga siempre se empareja cada movimiento con una inhalación o una exhalación? Sí, claro, también es por esto, claro. Bueno, están las transiciones en las que te mueves. Bueno, si haces un yoga más vinyasa, más flow. ¿Más vinyasa qué quiere decir? Yo no sé casi nada de yoga, ¿no? Me vas a tener que poner al día un poco. A ver, vinyasa ahora se le conoce, son los yogas, digamos, como más dinámicos, más en movimiento, ¿vale? Esto lo introdujo un maestro, Krishnamacharya, en los años 30, 40 del siglo XX, que es una forma de practicar un poco más fluida, más dinámica, con transiciones. Y es verdad que las transiciones, pues haces una apertura, o sea, haces algún asana en el que abres e inspiras, y otro asana en el que cierras y exhalas, ¿no? Por ejemplo, como en los saludos al sol. Luego eso se ha ido derivando, y ahora hay, o sea, ya no, digamos que Krishnamacharya introdujo esto, pero era algo suave, era una manera de moverse con la respiración, pero suavemente, ¿no? Coordinando respiración y movimiento. Pero luego eso se ha transformado, y ahora hay estilos que te hacen casi pues un aeróbic con las posturas de yoga, ¿no? Y eso pues es Vinyasa Power o Vinyasa Flow, o ya son estilos más modernos y más, bueno, y llevados casi hacia una cosa más aeróbica, más gimnástica. Ahora que el yoga parece como que se ha puesto muy de moda, ha tenido un boom hace poco, todo el mundo está haciendo yoga y cada persona le encuentra un beneficio distinto, por lo que yo suelo ir preguntando. ¿Qué necesidades crees que satisface el yoga y por qué crees que ahora ha tenido tanta cabida? Bueno, la gente se deja llevar mucho por las modas también, ¿eh? Sí, es cierto. Yo a veces veo que, no sé, que hay gente que quiere hacer yoga, o que me llama o que me pregunta, pero no sabe muy bien por qué. Yo creo que es porque escucha que todo el mundo hace yoga, entonces dice, pues será que yo también lo tengo que hacer, ¿no? Que me estoy perdiendo algo aquí, ¿no? Y luego se sorprenden. Eso es lo que tienen las modas, ¿no? Que a veces nos llevan a sitios y dices, ¿yo por qué estoy haciendo esto, no? Y luego se sorprenden, pues a veces sí y a veces no. A veces la gente descubre que no es lo suyo, que le va más, yo qué sé, salir al monte a correr o jugar un partido de pádel, no sé. No creo que todo el mundo tenga que hacer el yoga. ¿Qué necesidad viste satisfecha tú en tu vida cuando empezaste a hacer yoga? Bueno, mira que yo venía de hacer danza, de teatro físico, y tenía como
Tenía un cuerpo además joven y entrenado, aunque bueno, justo cuando empecé a hacer yoga venía de un viaje en el que no había estado entrenando tanto, que es lo que te comentaba antes. Pero aun teniendo un cuerpo supuestamente fuerte y acostumbrado al entrenamiento, el yoga me puso en otro lugar. Bueno, será porque también empecé yoga junto con meditación. El cuerpo se me abrió muchísimo, empecé haciendo Ashtanga Yoga, que al final de la secuencia tiene aperturas, puentes y esto como que yo me sentía como muy abierta hacia la vida, muy abierta hacia el mundo, como muy despierta, muy conectada, y creo que también eso te lo da la parte meditativa, ¿no? Que aprendes a desconectar la cabeza, a descansar la mente, y cuando sales al mundo estás más disponible. Más conectado, ¿no? Con el presente, contigo. Con cómo estás, y estás más disponible para el otro, y te fijas más en, no sé, en los colores de ese árbol, o mira este pájaro, no sé, estás como más abierto, más abierta al mundo. Yo creo que me dio eso. Que igual otros entrenamientos físicos que había hecho antes, pues de acrobacia, de mimo, de movimiento, de cosas que hacíamos en la escuela de teatro y en mi formación como actriz, no me habían dado quizás esta apertura y esta visión, esta conexión con, no sé, de verlo todo como con otros ojos, ¿no? Y de ver todo un poco como sagrado, ¿no? Lo que te rodea, los árboles, la gente, las personas, de estar más en otro lugar donde empiezas como a ver las cosas, sí, como si todo fuera sagrado a tu alrededor. Hay una cosa que veo en ti, bueno, yo te conozco ya desde hace un tiempito, y es que a la hora de exponerse y de mover el cuerpo, de expresar y de realizar actividad, como que no te cuesta, o te cuesta menos esa parte en algunos vídeos que he visto tuyos, actuando, haciendo de mimo, haciendo algunas actuaciones. Esto es algo que a cualquier persona pues le podría, incluso si le encanta, le podría hacer sentir una vergüenza tremenda. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando en cualquier disciplina física, sea yoga, sea teatro? Sí, a soltarse, ¿no? ¿Qué le dirías para ayudarla a soltarse? No sé qué les diría, pues que se dejen llevar, ¿no? Que no se prejuzguen, porque eso viene mucho cuando nos cortamos ahí, que observen cuál es el juicio que les está viniendo, que a lo mejor es, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué sirve esto? ¡Qué tontería! Estoy haciendo el ridículo. Estoy haciendo el ridículo, exacto. Que se den un momento para observar qué es lo que aparece ahí a nivel mental, cuál es el juicio, y que lo puedan darle la vuelta y decir, bueno, pues vale, pues no sirve para nada, pero voy a probar, como tantas cosas que hacemos que no sirven de nada, ¿no? O sea, como darnos la oportunidad de probar antes de decir esto no sirve para nada. Bueno, pues vamos a experimentarlo, ¿no? Que se den el permiso. Para mí el movimiento, cuando añades un componente de creatividad al movimiento, de libertad, que no está pautado, no tiene una estructura, y yo creo que eso hace que te tengas que exponer más. Hay muchas clases de movimiento, prácticamente de lo que sea, que vamos como con una armadurita, y todos la tenemos, yo el primero. Vamos con una armadurita de, bueno, aquí estamos como en nuestra zona de confort. Sí. Y yo lo que experimento es que cuando me muevo, y sobre todo cuando es de una forma libre, de una forma poco pautada, me enfrento al sentirme vulnerable, porque digo, bueno, es que mi armadura aquí ya no es, aquí me voy a equivocar. Exacto. El significado que le das tú a equivocarte o a no equivocarte, ¿no? Porque ¿qué es realmente equivocarse? Claro. ¿No? Si equivocarse es aprender y es una cosa que en el grupo está interiorizada, pues entonces puedes sentirte más libre a probar. Pero creo que el movimiento abre la puerta a quitarse esa armadura, porque no lo puedes evitar. Cuando te empiezas a mover y te empiezas a mover de forma libre, en algunos ejercicios que se hacen en teatro, yo estudié teatro un año, en algunos ejercicios que se hacen, te tienes que quitar esa armadurita. Y mola mucho porque es una actividad en la que puedes practicar esto. En tu día a día, o te encuentras con estas situaciones en las que tienes que exponerte y trabajar con, bueno, pues eso, en quitarte esa armadura,
O si no te tropiezas con una de estas situaciones, no es algo que puedas exponerte conscientemente para decir, oye, venga, voy a ver cómo me encuentro en esto, voy a trabajar esto. Y creo que eso es algo que el teatro o algunas prácticas que me has compartido antes tienen de bueno, de, oye, me voy a permitir expresar esto y a lidiar con las resistencias que vayan ocurriendo, ¿no? Es una súper oportunidad de observar esas resistencias. Exacto. Y de ver a dónde te lleva. Sí, totalmente. ¿Cómo lidias? ¿Tú tienes algunas resistencias? Sí. Claro. ¿Qué haces? ¿Cuáles son? ¿Te apetece compartir cuáles son las principales que te surgen a ti? Yo creo que cuando ves un objetivo más allá de ti, te olvidas de esos prejuicios. Por ejemplo, cuando estás haciendo teatro y tienes que contar la historia, y lo importante es la historia que tienes que contar, te olvidas de... O sea, tu cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer para ponerse al servicio de esa historia, ¿no? Y da igual, o sea, vas a necesitar expresar esa historia y te va a dar igual si lo estás haciendo bien, mal, si estás haciendo el ridículo o no. Entonces, a lo mejor va por ahí un poco, ponerse un objetivo un poco fuera de ti, ¿no? Yo quiero contar esto. Eso es muy potente, porque creo que no solo se aplica al movimiento, creo que se aplica a todo. Cuando haces algo por primera vez, nunca sientes una gran confianza cuando es por primera vez, pero si hay algo que te llama más allá de lo que estás haciendo, pues no sé, voy a hacer un taller por primera vez y dices, bueno, me da un poco de cosa, pero me llama mucho el poder dar esto a las personas porque creo que les puede ayudar mucho. Esa llamada te lleva, te ayuda, ¿no? A pesar de que tengas un poco de miedo. Y el que va como asistente al taller también tiene un deseo profundo de algo, por eso está ahí. O sea, que también quiere ir más allá, también quiere darse esa libertad. Otra cosa es cuando se lo han encontrado, como en mis clases, a lo mejor una clase de yoga que he propuesto algo y ahí es como, no, yo venía aquí a hacer mi yoga en mi esterilla, a no mirar a nadie y ya está, y de repente me dicen que salga de la esterilla y que me mueva como el agua, ¿esto qué es? Eso ahí es más comprometido. Pero el que va a una clase de expresión, de movimiento, ya está en ese camino de... Quiero experimentar más allá, ¿no? de mis 4 movimientos diarios en los que me siento cómoda, ¿no? Y luego eso tiene el otro extremo en el yoga, que es, como yo lo veo, que es la repetición. Puede ser que si hemos ido a alguna clase de yoga en algún momento nos hayamos encontrado con que de repente nos digan, venga, vamos a hacer 10 saludos al sol. Uno detrás de otro, o 20, o los que sean. O 108. O 108, como hacen a veces en algunos talleres. ¿Cuál es el sentido de esta repetición? Pues mira, yo el primer yoga que hice fue Ashtanga Yoga, en el que se hace siempre la misma secuencia, siempre la misma secuencia. Y bueno, por un lado a mí me dio mucha autonomía porque enseguida te la aprendes y ya la puedes hacer sola. Bueno, eso a alguien como yo que, como te decía, no me cuesta ponerme con lo físico, ¿no? Hay gente que practica 20 años Ashtanga y nunca se ha puesto sola. Pero sí que es una secuencia, es una forma, un estilo de yoga que te proporciona, que enseguida te la aprendes y la puedes reproducir tú solo, tú sola. Pero luego también el tema de repetir yo creo que te hace profundizar en los detalles, ¿no? Y te da una forma de verte en la misma secuencia, en las mismas posturas, día tras día. Y eso es muy interesante, porque te das cuenta de que no eres lineal y no siempre avanzas. A lo mejor ayer hacías una postura, pero hoy no estás para esa postura. Y está muy guay tener eso, digamos, como referencia para ver cómo estás cada día, ¿no? Pues hoy tengo menos energía para hacer 5 puentes, voy a hacer solo 3. Y irte dando cuenta también de por qué, pues a lo mejor he descansado menos, o anímicamente estoy peor, o simplemente necesito algo más pausado, o si soy mujer, a lo mejor en qué momento del ciclo menstrual estoy. Es muy interesante tener siempre esa secuencia que sea siempre la misma como una referencia para irte midiendo cada día cómo estás en relación a las mismas posturas, siempre. O sea, busca un poco el reflejarte cómo estás en cada día. Yo creo que sí, yo creo que eso es una de las cosas que me dio a mí la secuencia. Y poder profundizar, ¿no? Poder profundizar en algo. Estamos siempre, nuestra mente está siempre como, y cada vez más queremos cosas nuevas. No, proponme otra cosa, no, esto ya me lo sé.
no, me aburro. Enseguida nos aburrimos, ¿no? Y yo creo que es bonito meterse en una cosa, repetirla. En la India se trabaja mucho también con la repetición de los mantras, ¿no? Por ejemplo. Y cuando se estudia eso, la gente que lo estudia es como súper técnica y le hacen repetir la misma palabra y la pronunciación y cómo colocas la lengua. Y creo que eso nos viene muy bien, porque estamos en un momento de que no queremos repetir nada, ¿no? Queremos que todo sea nuevo. Comidas nuevas todos los días, parejas nuevas todos los días, ropa nueva todos los días, estímulos nuevos. Pues vamos a buscar la profundidad, como, ¿no? Esa frase que dicen ver el infinito en una gota de agua, ¿no? O en la palma de tu mano, no sé, hay como varios... Sí, la frase de varias Rumi, frases así de Rumi, me parece que es... Me parece que es interesante darnos la oportunidad de profundizar en las cosas. Es bonito. Y de encontrar todos los días algo nuevo, ¿no? Eso creo que es uno de los principales beneficios. Cuando haces algo muchas veces no significa que siempre sea igual. Claro, es que no siempre es igual. No, nuestro cuerpo no es el mismo todos los días. Todo influye, el aire, lo que has dormido, lo que has comido, lo que has pensado. Tu mirada cambia. Sí, totalmente. Entonces, tener algo que repites, yo creo que ayuda mucho a eso, a encontrar lo nuevo en lo de siempre. Qué buena frase. Bueno, sí, un poco simplona, pero sí. Una de las cosas que promueves es desarrollar una autopráctica. Además de ir a las clases grupales, tú tener una práctica contigo. ¿Por qué le ves esta importancia? Bueno, pues porque el yoga es para eso, es una herramienta para hacernos libres. Y si tienes que ir a la clase de yoga para que te digan lo que tienes que hacer, y si tienes que ir a la clase de yoga para sentirte bien, pues no te está haciendo muy libre esa herramienta, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas, claro, al principio sí, porque no sabes nada, pero cuando llevas un tiempo, ya te han explicado un poco, o por lo menos yo lo explico, que una flexión hacia adelante te lleva hacia la calma, cosas básicas, que una extensión te va a ayudar a abrir, a estar más receptivo. ¿Por qué no lo vas a aplicar, ¿no? En tu día a día? ¿Por qué no vas a coger una secuencia de 3 asanas para, yo qué sé, entre tarea y tarea del ordenador, buscar un momento de reseteo del cuerpo y de la mente, ¿no? Porque si no voy a la clase de yoga y si ahora de repente me viene un momento de mi vida en el que no puedo ir 2 meses a la clase de yoga, ya no utilizo esa herramienta. Siempre pongo el ejemplo de la natación, que casi todos, casi todas, en este lado del mundo aprendemos a nadar de pequeños, vamos a nuestra clase de natación y luego ya en general no vas, bueno, sí hay gente que va toda la vida, pero tú ya sabes nadar, cuando vas a la piscina o al mar, te nadas, ¿no? ¿Por qué no vas a tener esa herramienta ya incorporada y cuando la necesites, por qué no utilizarla? Porque solo hago yoga cuando voy a la clase de yoga, ¿no? Hay cosas muy sencillas, además, que hacer, ni siquiera asanas, pero algún ejercicio de respiración, simplemente pararte y escucharte, a ver cómo estás, qué necesitas. De ahí ya vamos a lo del yoga como método para la autorregulación, que es lo que te comentaba antes del sistema nervioso. Este concepto? Del sistema nervioso. Es lo que te comentaba antes, ¿no? De qué necesito. Estoy más apagado, necesito despertarme, activarme, o estoy demasiado activo y necesito bajar. Si tú no vas a una clase de yoga que ahora yo creo que ya todos y todas las profesoras estamos un poco en entrenar a los alumnos, a las alumnas a escucharse, cómo están, cómo vienen, qué necesitan. Pues si tú no tienes este entrenamiento, nunca vas a saber qué hacer con el yoga. Es que ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Claro. Primero tienes que saber cómo estás, qué necesitas y luego conocer algunas herramientas para, desde donde estás, regularte. Usar el yoga como un sistema para regular tu sistema nervioso según lo que necesites, pero primero necesitas aprender a escucharte. ¿Cómo conectamos con esa presencia para saber qué es lo que necesitamos en cada momento? Porque es algo es un proceso, es algo complejo. Pero ¿cuál es el primer paso para, si no nos sentimos bien, para empezar a identificar qué es lo que necesitamos en ese momento?
Para identificar, primero parar. Lo primero, parar. Si vas todo el día de una cosa a otra, tú, y ya no te digo solo las exigencias del día a día, que ya en edad adulta son muchísimas, ¿no? Si tienes hijos, si tienes familia, es que no paras de una cosa a otra, de atender a los demás, de atender tus cosas, tu trabajo, tal. Pero si cuando tienes 5 minutos coges el móvil, aquí esto no para tampoco, ¿no? Entonces, no sé, yo alguna vez cuando he ido a empresas a dar cursos, les digo eso, probad, en vez de los 10 minutos que tienes del café, en vez de irte a tomar un café, que es, de nuevo, darle más alimento al simpático, ¿no? Hacer otra cosa para aumentar la actividad, ¿no? El café, algo estimulante. Si en vez de esos 10 minutos gastarlos en tomar café, te quedas no sé, te sales a dar un paseo y haces una caminata consciente, acompasando tus pasos con la respiración, bajas, en lugar de ir al simpático, bajas a la frecuencia parasimpática y le das la oportunidad a tu cuerpo de pararse, de restaurar la energía, y eso te va a dar mucha más energía que tomarte un café, aunque parezca contradictorio. Hace no mucho fui a una clase particular de yoga con una profe. Yo fui a probar un poco a ver cómo era, porque no había hecho yoga antes y quería algo un poco más personalizado para profundizar en cuál es la filosofía de yoga que hay detrás y tal. Y me sorprendí porque era una chica que había estudiado en la India desde pequeñita, desde que tenía 3 años, una cosa así, con las prácticas de yoga que se hacen ahí. Entonces aprendí muchas cosas de ella, pero una de las cosas que me llamó más la atención es que hablaba sobre un concepto que se trabaja en el yoga. El concepto que me transmitió fue que hay algunas posturas que se utilizan para crear adversidad en el cuerpo y entonces poder estar presente en esa adversidad o poder superar esa adversidad. Por ejemplo, si hacemos una inversión, que son las posturas que nos ponemos sobre nuestras manos, si hacemos un equilibrio, como un pino, por ejemplo, sí. En ese momento tú tienes que estar presente en una postura que es ciertamente incómoda o compleja por lo del equilibrio, y eso te lleva a poder desarrollar esa presencia cuando no es fácil. O cuando estamos en una postura trabajando las piernas y nos empiezan a quemar y empezamos a sentir esa incomodidad, cómo trabajar el mantenerse enfocado ahí. ¿Qué piensas de este concepto y cómo lo podemos trabajar en nuestro día a día? Sí, está guay, yo lo uso también con cosas muy sencillas, o sea, no hace falta ponerse las piernas detrás de la cabeza ni cosas así muy estrambóticas, ¿no? Pero simplemente el árbol, la postura del árbol, yo muchas veces lo digo en clase, es una oportunidad para entrenar nuestro sistema nervioso en momento de alerta, en momento de estrés. Tu cuerpo está sobre una pata, interpreta que hay peligro. Sí. Y tú le mandas señales a tu sistema nervioso de que aunque estés en peligro, estás bien. Entonces, una cosa que le digo a la gente cuando está en el árbol es que sonría. Ah, qué bueno. Aunque te parezca falso, o una pequeña sonrisa con las comisuras de los ojos, digo a veces. Para enviarle señales a tu sistema nervioso de que aunque estés ahí, supuestamente en peligro, porque estás inestable, tu cuerpo... Piensa que te puedes caer. Claro, ¿no? Experimenta eso, pero al mismo tiempo está recibiendo señales desde tu rostro, desde la relajación del rostro, que eso está muy conectado con el cerebro, de que todo está bien, de que esto es un juego. Entonces eso es un entrenamiento puede ser un entrenamiento para otras cosas que nos suponen ese estado de alerta, como puede ser a lo mejor hablar en público, entrenarlo en la clase de yoga para que luego saber que puedes ir enviarle señales a tu sistema nervioso de que todo está bien, aunque tengas esa alerta. Y eso es claro, te lo llevas al día a día. O sea, tú lo entrenas en la clase de yoga, que es como yo a veces digo que es un laboratorio, ¿no? Lo que hacemos en la clase de yoga, para luego llevárnoslo al día a día y trasladarlo a las situaciones del día a día. Entonces, ¿cómo puedo en esta situación enviarme señales a mí mismo, a mí misma, de que está todo bien? Me encanta porque es un diálogo con el cuerpo todo el rato. Todo el rato. Tu cuerpo te manda un mensaje que puede ser estrés, puede ser una emoción o lo que sea.
y tú luego le devuelves ese mensaje al cuerpo a ver qué mensaje le quieres enviar y tú eliges, ¿no? Y el hecho de cambiar tu fisiología, sonreír, bajar los hombros, respirar, es como un diálogo, como una conversación todo el rato. Totalmente. ¿No? Es una herramienta que luego te puedes llevar a tu día a día y aplicarla cuando tú quieras. Por eso digo que lo de la importancia de conocer herramientas del yoga y practicar sola, porque a menos que tengas una clase privada, es muy difícil que justo la clase a la que vayas se adapte a lo que tú necesitas. A ver, en general siempre nos va a venir bien la clase de yoga. Seguro que vas a salir mejor de lo que estabas. Pero no individualiza tus necesidades específicas. No va a tus necesidades específicas. Exacto. Sin embargo, cuando tú conoces la herramienta y eres autónoma con ella, puedes adaptarla. También yo intento dar opciones en las clases para que la gente se adapte. Oye, solo tú sabes lo que te queda por hacer hoy. O sea que si no quieres, no hagas esta transición, o en vez de esta postura, haz esta más suave. Escúchate. Siempre dando la oportunidad de que la gente se escuche y decida por sí mismo, por sí misma. Después de haber hecho tantas disciplinas de movimiento con el teatro, con el yoga, tú defines bien tu web que defines tu trabajo como educación para el movimiento y la respiración a través del yoga. Y otras prácticas somáticas. ¿Cómo defines tú el movimiento en general? El movimiento engloba todo eso, ¿no? Es un concepto más general. La danza es movimiento, el yoga tiene elementos del movimiento, todas las disciplinas de movimiento engloba todo eso. Y el yoga, digamos que es algo más concreto, como te decía antes, en una dirección, de hacer algo concreto, de ir en una dirección concreta, primero hacia la calma, luego a lo mejor hacia otras cualidades. Por ejemplo, para cambiar una emoción a veces sirve mucho, ¿no? Si estamos como muy encerrados en una emoción, yo qué sé, estas emociones, la tristeza, la ira, si las piensas a nivel corporal, son como cerradas, son como pequeñitas. Si tú piensas en la ira, la tristeza, en el cuerpo se expresan como algo cerrado. Sin embargo, la alegría, la felicidad son como algo... Son expansivas. Son expansivas, son abiertas. Entonces, una cosa que puede ayudarnos a movernos de ese sitio cerrado es buscar espacio, tanto internamente como movernos en el espacio, mover los brazos. Yo tenía un profesor de teatro que decía, si mueves los brazos así, siempre vas a estar alegre, ¿no? Como buscar alegría moviendo los brazos, y es verdad. O sea que el movimiento es como la parte que une todas las demás disciplinas. Engloba, sí. Engloba las Digamos demás que es lo disciplinas. general. Bueno, Lucía, ¿te gustaría añadir algo para terminar un poco la entrevista? No, yo creo que hemos hablado un montón. Bien, hemos hablado de movimiento, de cómo ayudar a la gente a que se escuche un poquito más, a cómo el yoga te ayuda a enfocarte a través de la adversidad. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Gracias por venir. Gracias a ti. Y nada, os dejaré la web de Lucía para que podáis ver su trabajo y su canal de YouTube, que tiene algunas clases para que podáis ver cómo son. Y nada, pues una vez más, muchas gracias, Lucía. A ti.